Saludos amigos y hermanos, Dios les bendiga del Ministerio de Toma la Cruz. Aquí tenemos a un gran amigo, a un gran hermano, tenemos a un gran ser humano humilde. Desde hace mucho queremos hacer esta entrevista y hoy lo tenemos aquí en el Día del Conquistador. Y tenemos con nosotros al pastor Emmanuel Contreras, director de jóvenes de la Great New York Conference en los Estados Unidos, en Nueva York. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias, Henry. Dios te bendiga y saludando a tu audiencia del Ministerio Toma la Cruz. Así que hemos estado tratando de hacer esto por un tiempo, pero no se ha podido. Pero hoy el Señor lo hizo posible. Así que muchas gracias. Para mí es un placer realmente y para el ministerio. Y vamos a comenzar de una vez con esta entrevista. Y pastor, nosotros tenemos la inquietud. Usted como director de jóvenes nos puede dar un poco de información. Hay algunas iglesias que por varios años no celebran la sociedad de jóvenes los sábados en la tarde. Eso es debido porque algunas personas piensan que las programaciones de sociedad de jóvenes son como aburridas o no llamativas para la juventud de hoy en día, y otros también alegan que es porque los directores de jóvenes que tenemos en las iglesias locales como que no saben dirigir un programa o no traen dinámicas juveniles para la juventud de la iglesia. ¿Qué aporte está haciendo la gran conferencia de Nueva York para ayudar a los directores de jóvenes y también a que esas sociedades de jóvenes se hagan efectivas para el crecimiento de la juventud? Muchas gracias, Henry, por tu pregunta, que fue bastante extensa. O sea, abundaste. Yo creo que tú misma la respondiste ahí. Sin embargo, hay algo que hay que entender. Esta es una pregunta que tiene un poco de espinas. Por ejemplo, es nuestro entender que la sociedad de jóvenes, el mayor punto no es simplemente mantener los jóvenes en la iglesia. Cada sociedad de jóvenes, cada club de conquistadores, cada club de aventureros debe ser y está hecho para ser una agencia ganadora de almas. Toda la iglesia debe girar a nivel o a través del evangelismo. Entonces, si hay personas que a ellos no les llama la atención el club, por ejemplo, no le llama la atención un club de aventureros, no le llama la atención la sociedad de jóvenes, porque ellos entienden que la iglesia debe ir en esta dirección, pero es basado en su percepción personal, a su percepción propia, lo cual entendemos que la sociedad de jóvenes es un órgano necesario, al igual que cualquier otro ministerio en la iglesia, y más aún porque está destinada a llenar un vacío. Ahora, uno de los beneficios de la sociedad de jóvenes, aparte de ganar almas, es mantener a los jóvenes en la iglesia, es entrenarlos, es permitirle el espacio donde ellos puedan crecer y desarrollar el liderazgo. Sin embargo, esto no es algo que se logra muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un asunto de cultura. Hay muchas personas que entienden que la sociedad de jóvenes, su iglesia, sus programas deben ser hechos o deben ser ejecutados en la forma como se hacían en tales años, en tales lugares. Y no podemos entender que debemos no cambiar el mensaje, sino adaptarnos hoy. Por ejemplo, tú tienes un teléfono. Llega un tiempo que aunque el teléfono tuyo tú lo ames mucho, tú debes, ¿qué cosa? Cambiar el teléfono, pero el mismo método de comunicación sigue igual. O sea, tú tienes un teléfono más moderno que te permite realizar más cosas, llegar a más personas, tener más features, pero en la comunicación no cambió, lo que cambió fue el objetivo. Entonces nosotros tenemos miedo hoy y estamos posiblemente tratando de hacer programas con un teléfono que está outdated. Es posible que estemos usando métodos electrónicos. Por ejemplo, en mi iglesia la tecnología no funciona, quizás hay una pantalla defectuosa, hay un proyector que no proyecta, hay unos micrófonos, un equipo de audio que no suena bien, y hoy en día eso no se perdona. Eso podía ser años atrás, pero hoy en día, cuando tú invitas a una gente a la iglesia, cuando traes visitas, ellos viven en un mundo donde la tecnología, donde hay buena música, buen sonido. Entonces, al llegar a la iglesia, debe esperarse que estemos a la altura. No estamos cambiando el mensaje que Cristo viene, que debemos predicar, que la gente tiene que bautizarse. Lo que debemos cambiar es el método. Entonces, en mi humilde opinión, tenemos miedo a abrazar el cambio, y por no abrazar el cambio, estamos perdiendo el objetivo. Entonces, en cuanto a liderazgo, en cuanto a discipulado, usted sabe que nuestra iglesia está compuesta por personas adultas, pero esos adultos en algún momento fueron directores de jóvenes, de conquistadores de aventureros o de otro departamento, pero muchas de esas personas no entrenan a otros, no discipulan a otros para que la sociedad de jóvenes siga con esa misma chispa de antes, quizás cuando usted entró a la iglesia, tenga esa misma chispa. Entonces, hay algunas personas que son como vitalicios en un puesto y no entrena a esa juventud que viene detrás de ellos para que ellos sigan proclamando el mensaje que usted dice que nosotros debemos de proclamar. ¿Qué usted tiene que decir en cuanto al liderazgo y discipulado
que está haciendo la Gran Conferencia de Nueva York para ayudar a las iglesias locales y también a nuestras sociedades jóvenes y los clubes? Ok. Muchas gracias, Jerry. Eso es una pregunta muy desafiante que no creo que pudiéramos responderle en esta tarde. Sin embargo, hay algo que se llama periodos de transición. Periodos de transición. Esos son periodos en los cuales tú agotas una etapa en cierta posición, en cierto lugar, en cierto departamento, y por salud propia tuya y también por salud de la iglesia, y para que se demuestre tu trabajo, tú debes pasar la antorcha. Por ejemplo, si yo soy un líder y yo permanezco 40 años en un cargo, pero yo lo que hice fue trabajar con esta generación, trabajar con la otra, pero solo soy yo en ese cargo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de liderazgo he hecho yo? ¿Qué estoy ejerciendo? ¿Hacia quién estoy influenciando? Porque lo que debe pasar es que lo que yo contribuyo en este lugar donde Dios me ha llamado, y yo me voy en 4, en 2 años, en 3 años, entonces la persona que viene detrás de mí trae otra visión y se construye y se añade a lo que ya Dios me ha permitido hacer. Y luego viene el otro. Entonces, cuando tú prepares esa sombrilla de líderes, entonces la gente puede observar y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, es posible que el fuerte tuyo sea la música, pero viene otro líder que el fuerte de él es el evangelismo, pero viene otro líder que el fuerte de él o de ella es trabajar en equipo. Entonces tú unificas el evangelismo, la música y trabajar en equipo. Y todos esos jóvenes que han sido expuestos tienen ahora 3 modelos a seguir hacia un mismo sentido, hacia una misma misión. Entonces, si tú miras el cambio, por ejemplo, Moisés hubo un tiempo que el Señor le dijo que pasara la antorcha. ¿Quién se la pasó? A Josué. A Josué. Entonces, el caso más hipotético que hubo, el más brillante, es Jesucristo. Jesucristo nunca quiso brillar. Date cuenta, Jesucristo ¿qué hizo? Quiso preparar. Y el trabajo de Cristo puede medirse que cuando Él se fue, Él dijo a la Biblia, mayores cosas que estas haréis. El gozo de nosotros como líderes es que cuando nosotros no estemos ahí, aquellos que hayamos hecho el trabajo puedan hacer un trabajo igual o un poco más profundo que nosotros. ¿Por qué? Porque eso debe llenarnos de gozo a nosotros. Cristo, cuando se fue, sus discípulos no ganaron más almas como cuando Él no estaba. Después que Él se fue, que más personas se han bautizado, más personas se han entregado. Entonces, eso es un verdadero liderazgo. Porque cuando el líder no está, su influencia, su costumbre, sus métodos y su enseñanza sigue y se perpetúa en el tiempo. Pastor, en cuanto a la clase progresiva de los clubes de aventureros y también de los conquistadores, eh, los manuales de clases progresivas en Interamérica son tarjetas, aquí le decimos manual, los cuadernillos, Sí. piden ciertos requisitos para que, por ejemplo, un niño sea amigo, otro niño sea viajero y otra clase progresiva, compañero. Pastor, eh, hay algunas personas que lo invisten de una clase, pero no ha cumplido con todos los requisitos. Usted como director de jóvenes, ¿qué mensaje le puede dar a algunos directores de clubes que invisten a un niño sin saberse algunos puntos de la tarjeta que debe de ese niño de aprobar? Eso es algo que no podríamos decir que no sucede, sucede, pero es algo que no simplemente ven, o sea, afecta al niño o afecta al joven, el conquistador en el tiempo futuro. También habla del tipo de líder, del tipo de club, porque lo que tú le estás mandando un mensaje a ese niño para que mañana él vaya a la universidad y él pueda entrar a un soborno. Él no sabe una clase o no la puede hacer, pero él tiene un dinero y puede intentar comprar, puede intentar llegar a un acuerdo, lo que diríamos por debajo de la mesa. Tú estás construyendo una persona que tú le estás enseñando que los objetivos no se cumplen, sino que lo que tú tienes que dar es una apariencia. Entonces, el daño no es en el momento, el daño es al futuro. ¿Por qué? Porque el club beneficia. Somos conquistadores desde la edad de 10 a 16 o de 10 a 15 años, pero lo que está haciendo el club conmigo es formándome a mí, lo que yo estoy aprendiendo. Así como los primeros 7 años, de la edad del 1 a 7 años, es cuando los niños absorben en la casa. Después que un niño pasó de 7 años en su casa, él va a proyectar todo lo que absorbió en ese tiempo. Afuera él va a hablar, él se va a comportar, él va a reír, él va a tratar a los demás como él fue tratado en esa etapa. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de una persona que habló una mentira? Porque eso es simplemente hablar una mentira, tristemente haciéndolo así. Por ejemplo, si yo no sé hacer los nudos, puede hacer, ok, tú te vas a graduar quizás para que él participe allí, pero el punto es, vino la graduación, enséñame a hacer los nudos. Porque mañana yo puedo llegar a un trabajo, mañana yo me veo en una emergencia, estamos haciendo una excursión donde alguien se cayó o donde hay que sacar algo o hay que atravesar. ¿Cómo yo lo voy a hacer si yo no aprendí?
Date cuenta que el club no te prepara para que tú pases una clase. El club te prepara para que tú seas alguien en la vida, para formar, para donde quiera tú llegues, puedas enseñar, puedas actuar, puedes incluso en primeros auxilios, de una manera básica, contribuir ante una emergencia. Tú te pierdes, todo el mundo está vuelto loco sin idea en un bosque. El conquistador se orienta. ¿Por dónde está el sol? ¿Por dónde está el norte? O sea, esas son las cosas que el Hay que club te enseñar. forma. Pastor, ¿usted no puede mencionar algunos factores por los cuales algunos jóvenes, al terminar su high school, su bachillerato, salen a la universidad, a su college, pero se flojan espiritualmente, se salen de la iglesia? ¿Cuáles factores implica que un joven de la iglesia en un tiempo determinado se salga de la iglesia? Eso va a depender, eso no es una pregunta que puede responderse y a la vez no puede responderse. Por ejemplo, nosotros estamos en el contexto de aquí de Nueva York. Nueva York tiene universidades en las cuales ellos dan buenas carreras, en las cuales la mayoría de nosotros hemos ido ahí al principio. Yo fui ahí, recuerdo, Universidad del Sentido Común, donde aquí se ofrece una educación. Ahora hay veces que la educación de acá, aunque es buena, no es la que el joven quiere, porque a veces vemos que podemos ir a estudiar afuera, no porque aquí no se da la carrera que estoy pidiendo, sino como un método de buscar una experiencia, de buscar una libertad, o como quien dice, de independizarme. Eso contrae riesgos o contrae otros elementos, porque por ejemplo, esas escuelas son caras. A veces yo no poseo la beca, pero voy y firmo por un préstamo y todo te lo pinta muy bonito de que tú vas y tú calificas. Claro, tú vas a conseguir préstamo, pero cuando tú salgas de ahí, tú vas a estar atado a una deuda. Tú la vas a pagar. Dice, no, yo voy a hacer dinero y lo voy a hacer. Eso se te respeta y lo puedes hacer. Lo segundo es que la universidad, todos aquellos que hemos ido allí, saben que trae presión. Tú recibes presión de los estudios, recibes presión de la familia que quiere que te vaya bien, recibes también presión de los amigos que tienes allí. Cuando tú llegas a una universidad, tú tienes que buscar ambiente, tienes que salir y divertirte, tienes que relajarte y no todo sea ese estudiar. Hay que llevar una vida normal y saber administrar el tiempo. Entonces, es posible que en ese interín, si yo busqué una escuela, una universidad donde no hay una iglesia cerca, o quizá donde yo como estudiante no tengo el método de transporte, o quizá yo como estudiante se me exige, se me espera que yo pase más mis clases y estoy cansado. Entonces, ya cuando yo soy el único en ese ambiente y veo que mis amigos no van a la iglesia, que mis amigos, por ejemplo, no llevan una vida espiritual como la que se espera que yo lleve, es más fácil para mí adaptarme a ellos, que ellos se adapten a mí. ¿Entiendes? Entonces, nos puede pasar a todos, a cualquiera. Entonces, no diríamos simplemente que el que se va de la universidad, el que se va a una universidad se sale de la iglesia. No, eso tiene que ver con la conexión espiritual. La conexión espiritual y cómo ya tú sepas manejar tu tiempo. Porque hay personas que se pueden ir a la luna a estudiar, pero tienen una formación y saben para dónde van y Dios siempre es una prioridad en ellos. Pero cuando tú estás atrasado en un trabajo, ya quizás tú ves que el tiempo de orar, tú lo estás perdiendo y es mejor coger ese tiempo para estudiar un papel. O que si tú vas a tomar 20 minutos para un devocional, entonces tú vas a tomar ese tiempo para hacer una tarea o algo, y ahí es donde viene el escribe, porque Dios no es negociable. Oye bien, Dios no es negociable en la casa, no es negociable en esta ciudad, no es negociable en donde quiera. Entonces, si Dios es tu prioridad, donde quiera tú vayas, tú lo vas a poner a Él en primer lugar. Y no es que no vas a tener pruebas, pero el hecho de, podríamos decir, de salir de la iglesia, no sería como quien dice un factor negociable, porque tú entiendes que aunque no es todo está en la iglesia, pero todo está en mi relación con Dios.